vamos a leer los versículos que corresponden. Estamos ya en el capítulo número 14. Vamos acercándonos al final del Evangelio. Y vamos a leer en esta ocasión en Marcos capítulo 14, versículo 43 en adelante. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús, pero uno de los que estaban allí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. ¿Acaso soy un bandido?, dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es preciso que se cumplan las escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, seguimos adelante con el relato de la pasión. Espero que recuerde cuando iniciamos estos relatos cómo explicamos de que los relatos de la pasión fueron los primeros elementos de la vida de Jesús que comenzaron a ser puestos por escrito. Para los primeros discípulos del Señor, lo que Jesús padeció les había impresionado mucho. Todavía ellos no tenían la idea de un sentido sacrificial y mucho menos expiatorio de lo que la muerte del Señor significaba. Entonces lo veían solamente como algo que les había impactado, pero les impactó de tal manera que es lo primero que ellos comenzaron a escribir. Y la porción que hoy hemos leído, hay varios biblistas famosos, muy respetados en el mundo, que coinciden en que el relato de la pasión del Señor comenzaba precisamente de esta manera, con su apresamiento. Y más o menos, y ya le voy a explicar por qué digo más o menos, el relato comenzaba con algo así como: llegó Judas, uno de los 12, lo acompañaba una turba con espadas y garrotes, etcétera. Se cree que así es como comenzaban los relatos de la pasión, con este pasaje, porque era como un relato un poco cronológico, diríamos, de lo que había sucedido, y esto fue colocado por escrito. De hecho, este relato que hoy Marcos está insertando en su evangelio
hay elementos que evidencian que es un material que él tenía escrito, que lo está modificando, no en el sentido de que cambie el contenido, sino de que añade ciertos elementos para poder encadenar una secuencia con otra, o añade elementos explicativos o de ampliación, o añade elementos que tienen ya un propósito teológico, como lo vamos a ir viendo. Entonces note que el relato comienza en el versículo 43. Dice: todavía estaba hablando Jesús cuando. Esta frase que acabo de leer, todavía estaba hablando Jesús cuando, se sabe de que esa es una frase añadida por Marcos. Y por eso es que yo le decía que el relato iniciaba, más o menos le dije, donde ella dice: llegó Judas, uno de los 12, lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, etcétera. ¿Por qué? Porque esa frase, esa expresión, todavía estaba hablando a un Jesús cuando, es una expresión propia de Marcos, que aparece varias veces en el Evangelio. Por ejemplo, en aquel relato que lo pasamos hace ya ratos, porque hemos visto que una de las técnicas narrativas de Marcos es que él hacía lo que yo le he llamado el formato de sándwich, que una historia la divide por mitad y en medio le inserta otra. Entonces tenemos la historia de Jairo, el cual tiene a su hija enferma, está agonizando, entonces va y le pide ayuda al Señor. Entonces el Señor le dice: sí, yo voy a ir y voy a sanar a tu hija. Pero cuando va en camino a la casa de Jairo, ahí es donde Marcos inserta la otra historia, que es la de la mujer con hemorragia, y que llega por detrás y toca al Señor y la mujer es sanada. Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen: ¿cómo que quién te ha tocado si ya te van a aplastar? No, dice: pero alguien me ha tocado, porque yo sé que poder ha salido de mí, pero no sé por qué y no sé a quién. Entonces la mujer, sabiendo que no había quedado en oculto, ella sale y muy apenada le dice: yo fui quien te tocó. Y le explica de que como ella había tenido flujo de sangre durante 12 años, de acuerdo a la ley ceremonial, ella era inmunda, no podía entrar en contacto con otras personas y mucho menos tocarles como había hecho con Jesús. Pero el Señor la tranquiliza y le dice: mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y ahí termina el jamón del sándwich. Pero ahora va a continuar la historia. Y cuando va a continuar la historia, ¿cómo la continúa Marcos? Con esta frase: todavía estaba hablando Jesús, en ese caso a la mujer, cuando vinieron de la casa de Jairo diciendo: mira, ya no molestes a al maestro, porque tu hija ha muerto. Por eso le conté lo de la hija de Jairo, por el uso de la frase, como un ejemplo de cómo Marcos la ha utilizado en otras partes del Evangelio. Exactamente la misma frase: todavía estaba hablando Jesús cuando, en aquel caso, llegan de la casa de Jairo. En este caso es Judas el que llega. ¿Y por qué Marcos añade esa frase? Porque quiere enlazarlo con lo que él ha colocado anteriormente, que es el relato del Getsemaní, donde también en su momento vimos que Marcos utiliza dos fuentes o dos versiones, pero escritas del mismo episodio, las cuales él funde, pero de manera tan mala que, como vimos, se evidencia que ahí hay dos relatos. Entonces, por eso sabemos de que esa es una adición que Marcos ha puesto con el propósito de darle continuidad al relato que él está construyendo. Pero cuando ya llega a la parte donde él va a copiar del material escrito, de la captura, es cuando ya dice: llegó Judas, uno de los 12.
Hoy se está revelando, hermanos, quién es el traidor. Porque vimos que al establecer y comer, bueno, al comer de la cena pascual y establecer la cena del Señor, Jesús les había dicho: uno de ustedes me va a traicionar. Y los discípulos comenzaron a preguntarse: ¿seré yo? Pero eso quedó en el aire, no se supo quién era. Pero hoy sí se está sabiendo, porque dice que es Judas. Y el relato enfatiza que era uno de los 12. Es decir, que era del círculo íntimo del Señor, del círculo más cercano a Él. Mucho se ha hablado, hermanos, acerca de por qué Judas traicionó al Señor, por qué lo vendió. Sabemos de que por el Evangelio de Juan, que Judas era ladrón y por lo tanto él era un hombre ambicioso, y cuando le ofrecieron las 30 monedas de plata, pues él sucumbió a la avaricia, que era lo que le caracterizaba. Pero eso no explica todavía qué lo movió, porque cuando él va a los sacerdotes para darles la información, no le han hecho ningún ofrecimiento aún. Pero él ya ha tomado la decisión de ir. Entonces, ¿por qué lo hizo Judas? En realidad, hermanos, no hay una manera de dar una respuesta a esa pregunta. Algunos han dicho que Judas, y en realidad eso así era, ¿verdad? No solo Judas, sino que los 12 veían a Jesús como el hijo de David, como un liberador político, un liberador que iba a expulsar a los romanos y que iba a restablecer la soberanía de Israel. Entonces, algunos han pensado de que Judas veía que el Señor dilataba mucho la toma del poder, que ya tenían suficientes seguidores, que según los relatos del Evangelio de Marcos, que son 2 relatos de la multiplicación de los panes y de los peces, vemos que ya eran miles los que seguían a Jesús. Y habían llegado a Jerusalén. Y todos pensaban, eso ya lo vimos en este evangelio, que la expectativa era de que Jesús llegaba a Jerusalén y llegaba al templo para eso, para la toma del poder. Pero Jesús lo que hace es que llega hasta ahí y se regresa. No hace nada más. Entonces algunos han pensado de que, como una manera de precipitar los hechos, Judas decide dar la información para que ocurra lo que va a ocurrir, que lo van a capturar. Pero él tiene la idea que cuando Jesús vea de que su captura es inminente, que lo van a detener, que entonces él va a reaccionar y entonces va a comenzar la revolución. Entonces él lo que quiere es como empujarlo a hacer lo que él creía que era su misión. Y le digo, no solo era Judas quien pensaba así. Aquí Marcos relata que también había un discípulo que incluso llevaba espada y que incluso hiere a uno de los criados del sumo sacerdote cortándole la oreja. Es decir, él también pensaba que ya era el momento de la acción. Pero Jesús les está diciendo que no, que las escrituras tienen que cumplirse. Bueno, esa es una explicación. Si es cierta o no es cierta, no hay manera que podamos decir sí o no. Pero independientemente de cuál haya sido la causa, la maldad que hay en el corazón humano es suficiente, hermanos, como para que cualquiera traicione a cualquiera. Es lo que Jesús ha anunciado cuando Él le dice a sus discípulos: yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada, dijo Él, a poner al padre contra los hijos, a los hijos contra los padres. Los enemigos del hombre serán los de su casa, es decir, los de su familia. Entonces, si hay personas que pueden luchar contra sus padres, o padres que pueden luchar contra sus hijos,
Si los mismos enemigos están dentro de la familia, entonces el ser humano tiene suficiente maldad como para hacer cualquier cosa y traicionar a cualquiera. ¿Cuántos no hay, hermanos, que han traicionado familia, hermanos, hermanas, padres, hijos, lo que sea? Hablando de familia, pero puede haber traición en el trabajo, traición entre amigos, traiciones en el noviazgo, traiciones en compañeros de estudio, traiciones en el mundo comercial, traiciones, hermanos, en la iglesia, en todas las áreas. Y esto debe alertarnos en dos sentidos. En primer lugar, que cada uno de nosotros cuidemos nuestro corazón. Como dice el libro de Hebreos, no vaya a ser que surja alguna raíz de amargura en alguien y que por esa raíz de amargura vaya a llegar a un punto de traicionar, causar daño, lastimar al otro. Por un lado, cuidarse uno, y lo otro es que nos cuidemos de los demás. Es decir, la confianza que debemos tenernos los unos a los otros debe ser una confianza prudente. Porque tampoco vamos a estar, hermanos, en una situación donde yo no confío ni del que tengo ahí al lado, ¿verdad? Entonces todos vamos a estar en una condición de temor todo el tiempo. Entonces uno tiene que tener confianza, pero tiene que ser una confianza con prudencia. O sea, Judas era el hombre de confianza del Señor. Él era el tesorero y usted sabe que el dinero se le da al que se le tiene la mayor confianza. Pero ese fue el traidor. No solo traicionó con el mal uso de los fondos, sino que lo peor, ¿verdad? Traiciona al mismo Señor. Entonces, esa lección nos da el hecho de que haya sido Judas uno de los 12. Y continúa, lo acompañaba una turba armada con espadas y palos enviada por los jefes de los sacerdotes. O sea, hasta ahí es el relato escrito. Porque se sabe históricamente que la guardia del templo, que son los que han ido a capturar a Jesús, no son los romanos, aunque Juan sí pone soldados romanos. Pero Juan porque tiene otros propósitos teológicos. Pero los otros evangelios dicen que era la guardia del templo. Esa estaba bajo el mando de los sacerdotes, porque era para faltas a la ley o al templo. Pero Marcos viene y le añade que no solo eran enviados por los sacerdotes, sino por los maestros de la ley y por los ancianos. Es decir, eso ya es añadidura de Marcos. El relato escrito que él está copiando lo acompañaba una turba armada con espadas y palos enviada por los jefes de los sacerdotes, punto. Pero Marcos le añade los maestros de la ley y los ancianos. ¿Por qué Marcos añade eso? Eso es a lo que me refería cuando le decía que habían ciertas adiciones que Marcos hacía por motivos teológicos, y este es uno. Que él lo que está mostrando, o sea, no le importa tanto de que el hecho real era que la guardia del templo estaba bajo el mando de los sacerdotes, nada más. O sea, se sabe históricamente que así era. Pero él lo que quiere es englobar la responsabilidad, que es un rechazo oficial, digamos, de Israel, representado por los sacerdotes, por los maestros de la ley y por los ancianos del Señor Jesús. Por eso es que los pone a la cola de la lista, para poder reforzar ese elemento que ya no es histórico, sino que es teológico. Y si usted lo ve desde algún punto de vista, ¿quiénes eran los que se habían confabulado para matar al Señor? Porque Marcos nos ha relatado
antes de dos intentos de captura del Señor. El primero, si no estoy mal, está en el capítulo 12. De manera que este ya es el tercer intento de capturarlo y hoy sí lo hacen. Pero ¿quiénes son los que quieren capturarlo? Es eso, se han confabulado los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Aunque no hayan sido los últimos dos los que enviaron a los guardias, porque ellos no tenían esa jurisdicción. Y si daban la orden, los guardias no les iban a hacer caso, porque sus jefes eran los sacerdotes. Entonces, desde ese punto de vista, es valedero lo que Marcos está diciendo, pero históricamente no, porque entonces sería un dato erróneo el que está dando, ¿no? Pero si se ve desde el punto de vista teológico, ahí cobra sentido. Por eso le he dicho tantas veces que los evangelios no es un relato de historia, o sea, como entendemos historia nosotros, que se busca la exactitud científica de lo que se está afirmando. Son interpretaciones teológicas y eso es lo que Marcos está haciendo. Versículo 44. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo y llévenlo bien asegurado. Eso es lo que Judas había dicho. ¿Por qué Judas tenía que identificarlo? Y no todo el mundo conocía a Jesús. Allí en los siguientes versículos el Señor les va a decir: todos los días estuve enseñando públicamente en el templo. Y en el templo era donde estaban los guardias. ¿Cómo no lo iban a conocer? Entonces, ¿por qué Judas hoy les está diciendo que la señal para saber quién es Jesús es que él lo va a saludar con un beso? Es, hermano, por las condiciones. Porque recuerde, todo esto está ocurriendo en el huerto, en Getsemaní. Es de noche. Los otros evangelios mencionan de que la muchedumbre llevaba antorchas, pero si usted ve en Marcos, que recoge un relato primitivo de lo primero que se comenzó a registrar por escrito de la vida del Señor, no hace mención de las antorchas. Entonces eso le da sentido a que Judas haya establecido una señal, porque era de noche. Y de noche usted sabe de que las personas se ven como sombras. Y Jesús no estaba solo, estaba acompañado de otros 11 hombres, otros 11 discípulos. Entonces, ¿cómo se iba a saber quién era quién? Y como recuerde que aquí la idea que llevan es de caerle por sorpresa y atraparlo. Entonces, ¿qué tal? Si pensando que Pedro era Jesús, lo detienen a él y Jesús se escapaba. Entonces, lo primero que había que hacer era identificar quién era Jesús. Y entonces Judas les propone que la señal va a ser, o sea, porque Judas ha vivido con el Señor por más de 3 años, día y noche, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Entonces él lo conoce aunque sea en la oscuridad. Entonces le dice: esa va a ser la señal, al que yo bese, ese captúrenlo y llévenlo bien asegurado. Y efectivamente, dice el versículo 45, tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. Este beso que Judas le está dando al Señor no era un beso de amor como algunos lo han interpretado, porque habían besos de amor, pero los besos de amor estaban reservados para la familia. Un esposo besando a su esposa, una madre besando a su hijo, un hijo besando a su papá. Entonces eso eran besos de amor, pero estaban reducidos o limitados al círculo familiar. Pero había otro tipo de beso, que era el beso de honra, se le llamaba. Y era cuando la persona besaba a otra, y en el beso lo que hacía era reconocer la honra de la persona a la cual estaba besando. Por ejemplo, besos de honra se le daba a los gobernantes, al emperador ya no se diga, se le daba
a los maestros, se le daba a los rabinos. Y en ese sentido es que Judas está besando a Jesús, porque se lo dice, rabí, lo está saludando. Rabí, que significa maestro, un maestro de la ley, y lo besa. Los besos de honor se daban en las manos, se podían dar en el pecho, se podían dar en la rodilla o se podían dar en los pies, dependiendo que tanta honra la persona quisiera tributarle a quien estaba besando. Y el hacerlo también le daba honra a quien lo hacía. Eso es como, quizás no es un buen ejemplo, pero para ilustrarlo de alguna manera. Cuando usted viene y una persona le dice, quizás usted lo ayudó en algo, y viene la persona y le dice, muchas gracias. Entonces usted viene y le responde, no, con mucho gusto, estoy para servirle. Pero cuando usted responde de esa manera, con mucho gusto o estoy para servirle, ¿cómo queda usted? Humillado como un sirviente, rebajado como un hazme mandados. No, al contrario, usted queda como una persona muy educada, como una persona que cae bien. Usted realmente está honrando a la otra persona cuando le dice, no, estoy para servirle. Es decir, usted mande y yo le sirvo. Pero al decir eso, usted está mostrando mucha educación, mucho respeto, mucha cultura. Lo mismo sucedía ahí, que al besar se honraba, en este caso, un maestro de la ley que era Jesús, pero la persona que besaba también era honrada porque estaba mostrando esa reverencia, que era de personas educadas. Pero como era la señal, dice el versículo 46, entonces los hombres prendieron a Jesús. Pero uno de los que estaban allí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Es lo que le digo, ¿verdad? Que para Judas y para este discípulo, cuyo nombre aquí no se dice, pero que los otros evangelios dicen que fue Pedro, ellos pensaban que ese era ya como el detonante cuando había que pasar a la acción. Bueno, ya suficiente de palabras, pero ahora vamos a la acción. Y de veras saca la espada y le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Esta reacción de ellos está mostrando, hermanos, que ellos no habían entendido lo que el Señor insistentemente les ha venido diciendo a lo largo del evangelio, principalmente cuando Él les ha anunciado sus sufrimientos, que recordará que son 3 veces. 3 veces en el evangelio de Marcos Jesús anuncia esto, que Él va a ser entregado en manos de pecadores, que lo van a torturar, que lo van a matar, que lo van a sepultar. Y ya las últimas veces digo, pero al tercer día resucitaré. Es decir, en la misma oposición que Pedro mostró cuando, después de uno de esos anuncios, Pedro se le acerca y le dice, Señor, en ninguna manera te vaya a ocurrir esto. Y el Señor tiene que decirle, apártate de mí, Satanás. Porque no tiene la mirada puesta en las cosas de Dios, sino que en la de los hombres. Entonces, ellos están enceguecidos, no han entendido. Ese es uno de los temas de Marcos, la ceguedad de los discípulos del Señor, que no entienden lo que debe ocurrir, no entienden que el Señor tiene que ofrecer un sacrificio. Entonces este discípulo sacó la espada y le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Como recuerde que este es un relato
de lo primero que se registró y quedó por escrito y que Marcos está copiando. Note que no decía el nombre, porque si estamos en lo correcto, al fechar el año probable en el cual Marcos fue redactado, significa que Pedro todavía estaba vivo. Y eso que Pedro había hecho era un delito. Es decir, había agredido a una autoridad. Los otros evangelios, Mateo, Lucas y Juan, se van a escribir décadas después, cuando ya Pedro ha muerto. Entonces, ya muerto, ya no le pueden hacer nada. Entonces, ya dicen el nombre de él. Pero de acuerdo a esos evangelios, fue Pedro quien hizo esto. O sea, es el mismo Pedro que le dijo: Señor, que no te vaya a pasar nada malo. Y aunque el Señor le reprendió duramente, diciéndole: estás jugando el papel de adversario de Satanás, todavía lo sigue jugando aquí. Uno puede entender a Pedro desde el punto de vista humano, ¿verdad? Porque él le tenía mucho cariño a Jesús. Los discípulos lo amaban a él, no querían que nada malo les ocurriera. Igual, hermanos, que cualquiera de nosotros, que cuando conocemos a alguien, un amigo, una persona a quien mucho apreciamos, nosotros no queremos que se vaya a morir, o que le vayan a hacer algo malo, que lo vayan a capturar. No queremos, ¿verdad? Porque tenemos un cariño. Eso es lo que Pedro sentía, porque es lo que lo está motivando a defender al Señor. Pero como Jesús le dijo, no tiene la mirada puesta en las cosas de Dios, sino que en las de los hombres. El hombre es el que quiere retener lo que quiere. Y a veces Dios lo que quiere es que lo entreguemos. El hombre es el que no quiere correr riesgos y no quiere que nadie los corra. Y eso es normal, es natural. El problema es de que es ver las cosas desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista divino, la entrega, el sacrificio, las privaciones, el ser capturado, la cárcel, la muerte, el martirio mismo, son elementos que Dios utiliza para que su obra pueda caminar. Recuerde las palabras de Pablo, cuando él decía: en mi cuerpo llevo las heridas de Cristo, así que ya no me molesten más. O sea, no me estén diciendo nada en cuanto a temas de doctrina, que era lo que está discutiendo, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, o sea, las heridas por causa de su evangelio. Entonces, ¿qué está diciendo ahí Pablo? Que el martirio sufrido, los maltratos, donde ha sido azotado, apaleado, ha naufragado, ha padecido hambre, peligro de ladrones, etcétera, es lo que ahora lo valida como ministro. Es lo que le da autoridad como para decir: miren, ya no estén molestando, la cosa es así como yo digo. Y nadie me diga nada, porque aquí tengo. Y al decir eso, yo lo que me imagino, hermanos, es de que Pablo tenía señales, cicatrices, moretes, que evidenciaban cómo él había sufrido por causa del evangelio. Entonces, vea, sus sufrimientos hoy lo validan como un gran maestro que debe ser respetado y su palabra recibida como de Dios. Pero si es una persona que la ha pasado en una tina, nadando en agua tibia con pétalos de clavel y de rosa, ¿qué autoridad va a tener ese? Entonces note que la honra y el respaldo se gana a través del sacrificio, que viene por los peligros. Esta es la lección que los discípulos aún no han aprendido. Un último detalle, hermanos, que es una curiosidad nada más del versículo 46. La parte final, cuando dice que hirió el siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja.
La curiosidad es que en el griego, en el original, oreja está en diminutivo. O sea que lo que realmente escribió Marcos es: hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una orejita. Eso dice. Pero ¿por qué pone orejita? A saber, ¿verdad? O sea, yo me he quebrado la cabeza pensando, o sea, cuál pudo ser la razón, ¿verdad? De usarlo en diminutivo. Y como parece tan sin sentido que los traductores no ponen el diminutivo, sino que ponen oreja. Porque al decir orejita podría parecer como despectivo, como restándole importancia a la gravedad del hecho que Pedro acaba de hacer. Pero como le digo, solo es una curiosidad para que usted lo sepa. En el versículo 48 el Señor responde: ¿acaso soy un bandido? Dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Note que la NBI utiliza la palabra bandido. ¿Acaso soy un bandido? La Reina Valera utiliza la palabra ladrón. ¿Y por qué esta diferencia? Porque, hermanos, el Señor a lo que se está refiriendo es a un opositor político, usualmente armado contra el Imperio Romano. Entonces, igual, hermanos, que hoy como ayer y como hace 10 años y como hace 2000 años, por razones políticas, con el objeto de desacreditar al adversario, entonces se le daban títulos despectivos, como ladrón, como el Señor está diciendo ahí, bandido. Y podían haber otros términos, pero todos eran de carácter ofensivo. Entonces, digamos, por ejemplo, la expresión guerrillero, ¿verdad? Eso depende cómo usted lo use, puede ser ofensivo. Porque si usted le dice, no, si este es un gran guerrillero, ¿verdad? O sea, lo está ofendiendo, está usando la palabra en un sentido negativo. Pero también se puede usar en un sentido que casi es un elogio, ¿verdad? Y decir, no, este llegó a ser un buen guerrillero. Entonces, es lo contrario, ¿verdad? Pero hay expresiones como, por ejemplo, terrorista, que durante la guerra se usó mucho, ¿verdad? El ejército decía que la guerrilla era terrorista y la guerrilla decía que el único terrorista que había era el ejército. Entonces, los dos se señalaban mutuamente de terrorista. Pero ¿por qué? Por un fin propagandístico, por un fin político. Así llamaban a los adversarios de la época, y por eso es que usted lo puede traducir como la NBI, bandido, o lo puede traducir como ladrón, o lo puede traducir como sedicioso u otras expresiones. Entonces, Jesús está tomando una de esas expresiones y está diciendo, bueno, ¿y qué acaso yo soy? ¿Un terrorista o soy un bandido? Para que vengan así como vienen, con espadas, con palos, para arrestarme. Y les hace esta reflexión del versículo 49. Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Si tan peligroso soy, ¿por qué no me capturaron ahí en el templo que estaba más cerca? Y donde estaba enseñando todos los días, como lo he hecho durante esta semana, que es la semana de la pasión. Tiene lógica, ¿verdad? Lo que el Señor está diciendo. O sea, ¿por qué tienen que llegar hoy de escondidas? ¿Y por qué tienen que llegar así armados cuando el Señor, Él no ha mostrado de que sea una persona peligrosa, o que ande armado, o que ande con guardaespaldas? Él ha estado enseñando públicamente, delante de todos, sin chaleco antibalas, sin casco, sin nada. Lo he hecho en el templo, públicamente, todos los días. ¿Por qué no me detuvieron ahí? Claro, era porque la captura obedecía a razones puramente malignas, y no porque el Señor fuera alguien peligroso, que no lo era. Pero termina el Señor, el versículo 49, es preciso que se cumplan las escrituras. O sea, no debería ser así, pero así es porque así está escrito. Así que amén, adelante, señores, que se cumplan las escrituras.
Pero eso a la vez es una lección para los discípulos, porque les está diciendo, todo está bien, todo está en orden, las escrituras siguen cumpliéndose, no tienen por qué sacar la espada ni cortar orejas o orejitas, la escritura se va a cumplir. O sea, así es como Dios lo ha planeado, es decir, todo está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, sí, era la voluntad de Dios que Jesús sufriera, que fuera coronado de espinas, escupido, golpeado, torturado, clavado en un madero hasta la muerte, porque ese es el camino que lleva a la redención. Si el grano de trigo no muere, se queda solo, no lleva fruto. Entonces, el dolor, el sufrimiento, la persecución, la cárcel, el martirio mismo, son necesarios para que la semilla lleve mucho fruto. Versículo 50. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Con eso se cumplió lo que el Señor ya les había anunciado, basándose en Zacarías, ¿verdad? Heriré al pastor y las ovejas serán desperdigadas. Exacto, es lo que está ocurriendo. Todos lo abandonaron, todos, hasta aquel Pedro que había dicho, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y al final de este capítulo vamos a ver el relato de cómo Pedro insiste en negarlo. Y dice el 51, cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Entonces, este relato, hermanos, despierta muchas preguntas. Claro, la primera pregunta es: ¿quién era el joven que seguía a Jesús? El otro dato, que no es tan claro, pero que así está escrito, y por eso traduce bien la NBI cuando dice un joven que se cubría con solo una sábana, porque lo que dice el original es que el joven iba desnudo, solo cubierto con la sábana. Casiodoro de Reina lo disimula bastante, porque él lo traduce: cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. O sea, pero cubierto el cuerpo no necesariamente implica de que iba desnudo. En cambio, la NBI sí lo traduce mejor, porque dice que se cubría con solo una sábana, o sea, no llevaba otra cosa más que la sábana. Pero en el original lo que dice es que iba desnudo, solo cubierto con la sábana. Entonces, ahí vienen las preguntas, ¿verdad? ¿Quién era el joven? ¿Por qué andaba desnudo? ¿Por qué solo cubierto con una sábana? Y como no hay mayor información, y así como aparece, el joven desaparece porque no se vuelve a mencionar. Entonces, eso ha llevado a muchas conjeturas a lo largo de la historia del cristianismo. Algunos han dicho que es, bueno, John Knox, por ejemplo, uno de los reformadores en la época de la Reforma, él decía que y enseñaba que el joven está representando a Jesús, que va a resucitar. Entonces, para él, que estuviera desnudo y que le quitan la sábana simbolizaba la resurrección de Jesús. Pero con solo exponerle cómo él lo explicaba, ya uno siente que eso está medio forzado. Pero además, hermanos, hay otro elemento. Se lo voy a comentar de la manera más breve que pueda. Hay un códice que se llama el Códice Beza. El Códice Beza fue encontrado ahí por el siglo XVI y se le dio como un regalo a Beza, uno de los reformadores, y por eso es que el código recibe su nombre, su apellido, ¿verdad? El Código Beza, no porque él lo haya hecho, sino que porque a él se lo regalaron. Y es un código bilingüe que está en griego y está en latín. Pero aquí viene lo interesante, que, o sea, como es un códice, ¿verdad? Es como el códice ya no es un rollo, ya es una especie de libro, lo más cercano a un libro.
Entonces, en una página tiene en griego y en la otra página está en latín. Si usted lee las escrituras, el código de Beza solamente tiene el Evangelio de Marcos, que es este, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. No tiene más. Pero si usted lee en latín, usted lo que va a leer es lo que tenemos nosotros en la Biblia. Pero si usted lee la parte en griego, es diferente en los dos libros, en Marcos y en los Hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que se cree es que el códice Beza en algún momento fue elaborado así como un documento bilingüe. O sea, ni siquiera podemos decir el Nuevo Testamento bilingüe, ¿verdad? Porque era solo Marcos y Hechos. Pero el griego se hablaba cada vez menos y cada vez se hablaba más el latín. Entonces, ¿qué pasó? Que a la gente ya no le importó qué decía en el griego y se concentraron en el latín. Entonces, todas las adiciones, todas las interpolaciones y todos esos elementos que yo le he mencionado, que aparecen en diferentes tipos del Nuevo Testamento, se fueron haciendo, pero en latín. Pero ya no lo hicieron en griego porque nadie leía el griego. Entonces lo dejaron como estaba, simplemente lo copiaban, lo copiaban, lo copiaban, lo copiaban. De tal manera que hoy lo que tenemos en el códice Beza son las versiones más antiguas del Evangelio de Marcos y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y los eruditos hoy están enfocados en estudiar el códice Beza, porque es el que ha sufrido menos modificaciones, menos alteraciones. Es bien interesante, hermano, leerlo y conocer qué es lo que dice. Pero hablando de este joven, eso es lo que le quería mencionar, que en el códice Beza, esta es la segunda vez que aparece el joven desnudo, cubierto con una sábana. Aparece a mediados del Evangelio, ahorita no recuerdo en qué capítulo se encuentra, pero sí recuerdo que lo que relata el códice Beza es de que Jesús estaba con sus discípulos y una noche llegó un joven, un hombre joven, desnudo, cubierto con una sábana, igual que acá, y dice que comenzó a preguntarle al Señor preguntas, así como Nicodemo fue a hacerle preguntas a Jesús una noche. Y el Señor comenzó a responderle, pero eso se alargó de tal manera que dice que el joven se quedó a dormir con ellos, es decir, con Jesús y con los discípulos. Y que el día siguiente, muy temprano, el joven, desnudo y cubierto con una sábana, se levantó muy de mañana y se fue. De manera que cuando los discípulos y el Señor despertaron, el joven ya no estaba. Eso dice el códice Beza. Entonces vea que entonces esta ya sería la segunda referencia a ese joven. Pero usted puede ver de que esa otra referencia, ese otro relato que tiene el códice Beza, no nos aclara. Al contrario, le pone más misterio al asunto. Porque entonces, ¿quién era, verdad? ¿Y por qué toda la vida andaba desnudo? Solo cubierto con una sábana. O sea, en lugar de ayudarnos a resolver ese dato, empeora la cosa, le pone más misterio. Eso ha llevado a algunos especialistas a pensar de que el joven más que ser un personaje, es como algo simbólico que está expresando a los discípulos del Señor, que no son capaces de comprender al maestro y que le preguntan, y aunque él les explica, pero como vinieron se van. Y al leer este relato que dice que se cubría solo, dice, con una sábana, iba siguiendo a Jesús y lo detienen. Y el versículo 52 dice, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. O sea, ahí sí dice claramente que iba desnudo. Casiodoro de Reina también lo traduce que iba desnudo. Al leer eso, hermano, a lo mejor ya le pasó, ¿verdad? Le remite al relato de José
el hijo de Jacob, con la esposa de Potifar, que cuando ella quiere forzarlo a que se acueste con ella, lo toma de la ropa, pero José prefiere dejar la ropa y salir. Claro, José no iba desnudo porque era solo el manto el que le quitó a la señora. Pero entonces fue al revés, porque José dejó el manto por fidelidad al Señor. Este está dejando la sábana y huyendo desnudo por fracaso, por falta de fidelidad al Señor. Y la desnudez, usted sabe que en la Biblia expresa vergüenza y normalmente pecado. Así lo usan mucho los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces sería como un elemento simbólico, ¿verdad? Que por huir y abandonar al Señor quedaron avergonzados. Pero esa podría ser una interpretación. Esto, hermanos, de el códice Beza apenas es algo que comienzan, diría yo, los estudios que se están haciendo en él, y en la medida que vayan avanzando, probablemente a futuro podamos tener una mejor explicación o una luz mayor acerca de quién podía haber sido este joven y por qué andaba desnudo y qué pretendía, ¿verdad? Así que esperemos. Uno no sabe cuánto, ¿verdad? Quizás 5 años, 10 años, 20 años, uno no sabe, porque en teología así es la cosa. Son procesos que van muy, muy despacio, ¿verdad? Pero van caminando. Pero aparte de ese detalle, hermanos, que es un detalle como curioso, aprendemos, creo yo, la importancia de cuidarnos los unos de los, cuidarnos nosotros mismos, de no volvernos traidores, porque hasta la gente más consagrada, hasta la gente más encumbrada, digamos, incluso en privilegios dentro de la iglesia, pueden traicionar la obra de Dios. Por eso debemos siempre cuidarnos, siempre rendir cuentas, siempre contar. Cuando vemos algo extraño, sospechoso, no dejarlo simplemente pasar, no simplemente, no, el hermano sabe lo que hace, la hermana sabe lo que hace. No, hay que tener cuidado, debemos cuidarnos los unos a los otros. Que el Señor nos ayude a hacerlo. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero, hermanos, antes de orar, hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero usted ha escuchado la palabra del Señor y puede ser que una de las razones por las cuales no viene al Señor sea que ha visto malos ejemplos dentro de las iglesias. Todos los hemos visto. Personas que traicionan la causa de Cristo, que traicionan su fidelidad a Dios, que traicionan a las iglesias, a los hermanos, a las hermanas. Algunos traicionan su propia familia y uno dice, bueno, y esos son los creyentes. Pero el hecho de que haya habido un Judas no significa que lo que Jesús enseñaba era una farsa. Donde quiera que la luz del evangelio se enseña, habrá Judas. Lo importante es que ni usted ni yo seamos uno de ellos, sino que nos decidamos a seguir con verdadera lealtad y fidelidad al Señor. Quiero invitar entonces, si hay alguna persona, algún amigo o amiga que por primera vez necesita venir y recibir al Señor Jesús con ese sentido de ser leal a Él, por favor, en el lugar donde está, levante su mano en señal de que desea recibir a Jesús y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que lo hace, que necesita venir al Señor? Levante su mano y vamos a orar. ¿Hay alguien que necesita venir a Jesús? O si hay algún hermano que necesita reconciliarse, hermana, si se alejó del Señor,
pero hoy necesita reconciliarse, indíquenoslo levantando su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona? Hago la última llamada y vamos a orar. Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse con Él, indíquenoslo ahora levantando su mano, pues esta fue ya la última llamada que hice. Señor, te damos las gracias porque tu palabra siempre nos ilumina y nos advierte, nos hace estar despiertos. Ayúdanos, Padre, para que cuidemos nuestro corazón, nos cuidemos de los demás, pero al mismo tiempo nos cuidemos los unos a los otros. Sabemos que en nosotros hay suficiente maldad como para traicionar las mejores causas, los más grandes ideales, a las mejores personas. Pero ayúdanos para que en nuestra vida haya una entrega y una lealtad hacia ti y hacia tu palabra, hacia tu pueblo. En el nombre de Jesús lo rogamos.